La seguridad electrónica de la fascinación al desencanto es un título. Es un título que, como otros títulos, en mi función docente los aplico en un concepto de didáctica que denomino didáctica de la provocación. La didáctica de la provocación es una didáctica que tiende a espabilar al alumno distraído, tiende a llamar la atención y tiende a hacer que vea de qué se trata ese tema. Probablemente no hablemos tanto de, o sí, vamos a mencionar la cuestión de la fascinación tecnológica y por qué el desencanto, pero más que nada vamos a ir tratando de desarrollar aspectos que tienen que ver con nuestra actualidad. Yo trato de usar la palabra actualidad, cotidianeidad y no realidad, ¿está bien? Con nuestra actualidad en lo que hace a seguridad electrónica. La palabra realidad está, como ustedes saben, íntimamente ligada a la subjetividad. Ponémelo en cero, por favor, y empezarlo. Y la subjetividad es bien válida, perfectamente, pero yo trato de aplicarla solamente respaldada por opiniones, quizás que yo interprete más valederas que yo, de otros autores, que ya antes han tratado este mismo tema. Entonces prefiero hablar de cotidianidad y de realidad. En general, yo desconozco, salvo algún amigo que estoy viendo, que tan relacionados están con la parte de la tecnología en términos de seguridad. Trataré de ir avanzando y si ustedes lo desean interrumpirme, lo pueden hacer. Yo tengo pensado más o menos una charla, vamos a acotar esto, si bien el PowerPoint tiene una cantidad de filminas, de diapositivas, las vamos a acotar porque si no nos iríamos mucho, vamos a tratar de hacer menos de 60 minutos y dejaríamos para otro momento una parte de la explicación o del comentario. La parte de videovigilancia la vamos a tocar muy por arriba y quiero dedicarme más a un problema, a una cuestión que es la que más nos está afectando en este momento, que tiene que ver con el tema de los sistemas contra intrusión y asalto. SAIA. SAIA, yo voy a irme echando palabras y siglas que están tremendamente referidas en las normas. Hace muchos años que intervengo en el IRAN, en la redacción de normas. Todas las normas vigentes en la actualidad referente a alarmas y videovigilancia, en todas he participado, en algunas inclusive he sido el secretario. Y voy a irme echando algunas palabras que están perfectamente especificadas en las normas. En las normas, al igual que en el aspecto jurídico, tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos ciertas palabras y tenemos que leer en la norma qué significa esa palabra. Porque así como la interpretación gramatical en el aspecto jurídico puede dar lugar a distintas interpretaciones si no son exactas, en el término normativo también ocurre eso. Entonces, si decimos falsa alerta, no es lo mismo que decir alarma genuina y no es lo mismo que decir alarma no deseada. Sí es lo mismo decir alarma no deseada que falsa alarma, aunque cada vez se está utilizando menos la expresión alarma no deseada. La charla comenzaba con el tema de la fascinación y la desilusión. Les decía hoy, cuando utilizo algunos términos, prefiero referirme a autores que utilizaron esos términos y no a mi propia impronta, que puede estar cargada de esa subjetividad que tenemos cada uno. Si nosotros buscamos en Google, pero cuando yo digo buscar en Google, digo ir a Google, poner en Google académico, yo pongo en Google académico y voy a Google académico. Y busco en Google académico, que es distinto de buscar en Google. Nosotros en la universidad les pedimos a los alumnos que en general no busquen en Wikipedia ni en Google, que busquen en Google académico, porque en Google académico están los autores que ya vienen escribiendo sobre ese tema. Autores que por supuesto tienen su postura, su visión. Por ejemplo, Gemma Goldman-Clavel es una española, una mujer joven, que escribe, por ejemplo, esta nota. Si la videovigilancia es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Son visiones críticas sobre las cosas que nos rodean en la cotidianeidad. A mí me cuesta mucho desprender la tecnología de la filosofía y de la sociología,
Todos los días que yo comienzo una clase en la universidad, siempre la comienzo con algún aspecto sociológico o filosófico. Porque después me va a permitir seguir enfocando ese tema, esa temática, desde un aspecto de mayor seguridad, de mayor conocimiento, que es el puramente tecnológico. Y ella decía, o dice en el año 2015 cuando escribió esta nota, está citada acá abajo, al atractivo de este tipo de soluciones políticas rápidas, refiriéndose a la videovigilancia, y fácilmente legitimables, hay que añadir el elemento de fascinación que provoca la tecnología. Bien, no cabe ninguna duda que todos estamos fascinados desde hace varias décadas con la tecnología y cada vez estamos más fascinados. Pero nos olvidamos, los que tenemos algunos años, o quizá no nos olvidamos, que hace unos años aún escribíamos a máquina. Es decir, escribíamos a máquina. Y hace algunos años usábamos el teléfono para hablar por teléfono. A ver, usábamos el teléfono para hablar por teléfono. No para todas las cosas que además sirve ahora, que es hablar por teléfono. ¿Cómo andas, viejo? Adelante, adelante, ¿cómo andas? Y además discábamos. Hay estadísticas que dicen que hace 20 años atrás, o 20 y pico, cuando estaban los teléfonos, esos teléfonos grandotes, celulares, que le preguntaban a mucha gente que no tenía teléfono si alguna vez iba a tener un teléfono celular. Y era impresionante la cantidad de gente que diría, yo jamás tendré un teléfono celular. Es decir, no nos damos cuenta qué ha ocurrido con esto del tsunami de la tecnología que nos ha abrazado a todos. No nos hemos dado cuenta y ese tsunami, esa ola, la hemos ido surfeando todos. ¿Son presupuestos para esta conferencia o para esta charla, para este seminario? Establecer las graves falencias existentes en los sistemas electrónicos de seguridad. Hay graves falencias, graves problemas de los cuales en algún punto todos somos, hablo de los empresarios, responsables. Relacionar esas falencias con las recomendaciones en las normas técnicas nacionales e internacionales existentes, inferir que dichas falencias se corresponden con un desconocimiento de las normas, relacionar esas falencias con la desilusión de los usuarios de los sistemas contra intrusión asalto, SAIA, y también relacionarlos con los BSS. No vamos a hablar, dijimos, mucho de videovigilancia, pero yo hoy todavía encuentro libros más o menos actuales que hablan de CCTV. Y el CCTV, si me permiten, citando a Nietzsche, ha muerto. O por lo menos agoniza gravemente. Hay muy pocos casos de CCTV hoy vigentes. Les doy un ejemplo que me lo dio una profesora hace muy poquito, cuando ella enseñaba CCTV por su lado, y explica el CCTV en los blindados, en los camiones de caudales. Y le dije, eso es un CCTV. Es decir, la pantalla que tiene el operador, el conductor, en su puesto de manejo, mirando las imágenes que le da la cámara en el sector de valores, atrás, de carga, eso es un CCTV, eso es un circuito CRTV. El CCTV está desapareciendo porque en la medida que aparecen las redes, desaparece el concepto de CCTV. ¿Quién lo dice esto? Lo dice la norma IRAN 62676-1 y la futura -4. Podemos discutir las normas, podemos hablar un montón, pero por lo menos un ordenamiento. Así como hay ordenamientos en otros órdenes, en otros ámbitos, acá hay ordenamientos técnicos, que si nosotros los tuviéramos presentes, si nosotros aceptáramos las recomendaciones de las normas, evitaríamos montones, pero gravísimos problemas que hoy vivenciamos, sobre todo con la cuestión de las alarmas monitoreadas y con la cuestión de los sistemas de videovigilancia. BSS es el término que define las dos normas que mencioné, la norma y la futura norma, como Video System Surveillance, que contiene, en la propia definición, al comienzo de la norma, que contiene también a los sistemas de videovigilancia. Cuando ahora hablemos de los problemas de los sistemas electrónicos de seguridad, nos daremos cuenta que además estamos inmersos en otra situación problemática, de crisis, como la quieran llamar, que es
esta era que estamos viviendo de la automatización, de la cual nos cuesta mucho todavía tomar conciencia. La era de la automatización hoy ya es una realidad. Lo que hace unos años decíamos, en el futuro va a empezar a pasar, los vigiladores van a ser reemplazados por las cámaras. Ya vamos a ver que ya pasó, no va a pasar, ya pasó, ya está pasando. Tenemos un tema más por la cual preocuparnos, ocuparnos. Proponer la utilización de las normas como contenidos necesarios. Bueno, estos dos últimos renglones tienen que ver más con el enfoque hacia, si es que aquí hay gente que se dedica a la docencia o que tiene posibilidades de capacitar en las empresas donde se encuentran, son estos últimos dos renglones, ¿no? Es decir, proponer la utilización de las normas como contenidos necesarios en los proyectos de cátedra de las materias afines de la seguridad electrónica en la educación superior. Aquí con el compañero tuvimos oportunidad de hacer un curso de especialización en... Sí, pero ¿qué especialización era? Recuérdame. En materiales didácticos. Preparación de materiales a... Sí. Sí. ¿Sabes qué es lo que me quedó? El aula patas para arriba. El aula patas para arriba. ¿Cómo cambia todo? Todo. La educación cambia, todo está cambiando. El aula patas para arriba, entre otras cosas, significa, te vi a vos y me acordé de eso, significa que en un futuro no muy lejano, ya, los alumnos van a ir a la escuela a hacer los deberes. Van a estudiar en sus casas, solos. La información hoy, como dice Bauman, es líquida. Adelante, viejo. Bauman, pasa, viejito. Es uno de los filósofos contemporáneos, a pesar de que falleció en el verano nuestro de 2014, o sea, en el invierno europeo. Es uno de los filósofos de cabecera mío, es uno de los que más observo. Y a mí me impactó en el momento que empieza a aplicar esa conceptualización de líquido a otras expresiones. Porque hoy todo fluye, todo está disponible. La información, la vigilancia líquida, está en todos lados. Hoy todos, nos guste o no, vivimos en un tremendo gran hermano. Después discutiremos si ese gran hermano es producto de una estrategia de control social, como este tipo de filósofas o sociólogas generalmente exponen, si es producto de una necesidad de realimentar una industria, si además de todo eso o no es realmente la respuesta a los inconvenientes. Yo vivo de la tecnología, o sea, a ver, trato de tener una visión imparcial, pero me pregunto constantemente hasta qué punto yo también alimento ciertas cosas desde mi actividad. Entonces decía que se pueden proponer las normas para enseñar y es un buen ordenamiento porque justamente es eso, me permite a mí ser ordenado como docente para enseñarle. Es una palabra que se me escapó, yo nunca uso la palabra enseñar. Para ayudar a los alumnos a aprender, a los aprendientes a aprender. Ya los docentes no enseñamos. El docente que cree que enseña atrasa muchos años. Ya el docente lo único que hace es acompañar al alumno en el aprendizaje de la información que se encuentra en todos lados. Lamento mucho yo todavía seguir llegando a aulas donde acá arriba hay un promontorio, no sé cómo se llama, y yo estar acá arriba. Es decir, eso es un ejemplo de una educación que atrasa. Yo sé que esto cuesta a los que tenemos mi edad y qué sé yo, pero yo me he dado cuenta que los resultados son mejores cuando existe esa horizontalidad. Y pensar una pedagogía posible para la enseñanza de la tecnología desde las normas es muy fácil, es muy simple. Los ejemplos de los desencantos tecnológicos son el que trataríamos hoy en los sistemas de alarma, como dijimos, y en los sistemas de videovigilancia. No, los sistemas de videovigilancia los vamos a tocar muy por encima porque no creo que podamos hacerlo por una cuestión de tiempo. Bien, hablamos recién de la automatización. En la norma IRAN 6.2, yo lo que vengo acá es traerles mis angustias a ustedes. Traerles mis angustias, en términos de Jean-Paul Sartre,
es la palabra angustia. Es una palabra que tiene mala prensa, pero según Sartre es el mejor de los sentimientos. La palabra angustia no es miedo. El miedo paraliza, sí, el miedo paraliza. La angustia moviliza. ¿Y saben quién siente angustia? Solamente el que tiene libertad. Solamente tiene angustia aquel que debe optar, aquel que debe tomar decisiones. Por eso, yo vengo a traerles también mis angustias. Ustedes pueden tomarlas o dejarlas. Cada uno es libre. Justamente es una decisión no dejarla, no tomarla. Pero en esta angustia que me mueve, que me moviliza, me dice que yo estoy escribiendo actualmente una norma, la 62676-4, que no está finalizada, la estamos escribiendo, que expresa en un punto cuántos, fíjense esto, qué paradójico, ¿no? ¿Cuántos monitores puede tener un vigilador a su alcance para tener una tarea eficiente? ¿Y cuántas imágenes puede tener cada uno de esos monitores? Quiero decirles que las normas recomiendan. Las normas no dicen, esto debe ser así. Las normas dan pautas. Después cada uno va adaptando esas recomendaciones a las características de su actividad. Pero fíjense la paradoja de esto. Fíjense la paradoja de esto. Hace un par de años podíamos reunirnos y yo les iba a decir, si ustedes me consultaban o dialogábamos, hasta qué punto un guardia de seguridad estaba siendo reemplazado por una cámara. Y yo les iba a decir, sí, está ocurriendo, obviamente que está ocurriendo, en muchos casos y por varios factores. El económico es uno. Pero va a pasar mucho tiempo hasta que la tecnología reemplace al guardia de seguridad, les iba a decir. Ya está pasando definitivamente. Pero, de nuevo, lo paradójico. La cámara reemplazó al guardia de seguridad. El guardia de seguridad se readaptó y pasó a ser operador de monitoreo de video. No, ya está reemplazado por un software y por un equipamiento, por un robot, que cuando hablo de robot no hablo de un dispositivo que tiene manos y se mueve así y tiene lucecitas. Es decir, un robot es una PC, una computadora, es inteligencia artificial, por supuesto, inteligencia artificial, tremendo. Es decir, ya está reemplazado. Yo estoy escribiendo una norma que está aconsejando cuántos monitores y cuántas imágenes puede ver fehacientemente cuando hoy la analítica de video ya dejó atrasado ese concepto. Mientras nosotros atrasamos al hacer normas, ¿cuánto atrasan los legisladores? ¿Cuánto atrasan los funcionarios con sus leyes, con sus exigencias? ¿En base a qué criterios? Son las angustias, ¿eh? El vigilador es reemplazado por las cámaras, pero el operador es reemplazado por el robot. Los robots... Acá tenemos, le pedí a mi amigo Gabriel Ruanova, el dueño de SPS, sí. Disculpe, el vigilador es reemplazado por la cámara, pero todavía no, quiero decir, no puede hacer una alarma, todo, pero no puede disparar, y sacar a los ladrones de lo que están haciendo. Sí, lo puede hacer. ¿Sí? Sí, por supuesto. Por supuesto lo puede hacer. De hecho, vos podés inmediatamente hacer una nube, una niebla y disipar la situación, enceguecerlos, darle tiempo a que llegue la autoridad pública. Siempre, obviamente, todavía no está Robocop. Claro, eso. Todavía no está Robocop. ¿Cuánto tiempo? Este es el tema. ¿Cuánto tiempo? Porque una cosa es velocidad y otra cosa es aceleración. La aceleración, a diferencia de la velocidad, tiene el factor exponencial. Los autores, estaba leyendo este libro y habla de los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Y todos coinciden en que estamos acostumbrados a los avances tecnológicos. El problema ahora es que los avances tecnológicos se producen en forma exponencialmente cada vez más acelerada y entonces no da tiempo a la reconversión
en general, no solo del vigilador o del operador de monitoreo de alarmas o del técnico, sino en general no nos permite a las empresas llegar a la reconversión. Bien. ¿Cuándo comenzó este principio del fin? Vamos a hacer un poquito de historia de graves problemas que han ocurrido en los últimos 20 años. Después vamos a ir a una línea de tiempo y nos vamos a dar cuenta cómo hemos perdido ese tiempo. Perdón, Sí. ¿qué sugiere usted para resolver esa ecuación que está planteando? No. Yo vengo a traerle las angustias para que todos tomemos conciencia. Es decir, lo que yo sugiero es justamente tomar conciencia. Imagínate que quizás desde la filosofía... Digo por ese pasaje, ¿no? Sí. Yo no te puedo dar esa respuesta. Ojalá, imagínate si yo pudiera darte esa respuesta. Que cualquiera de nosotros pudiéramos. Pero por lo menos lo importante es que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo. Sí. ¿Te imaginas si yo pudiera dar esa respuesta? Es decir, excede al tecnólogo eso. Necesitas una capacidad de abstracción propia de un filósofo profundo, ¿no? Excede al tecnólogo. Yo soy un tecnólogo. ¿No? Miren, ¿cuándo comenzó el principio del fin? El monitoreo de alarmas. Una ola que surfeamos como pudimos o como quisimos. Hace 4 lustros, 5 lustros, a mí me gusta utilizar la unidad de tiempo lustro. Me permite definir más las cuestiones que décadas o que años. Por lo menos así la tengo en mi vida de trabajo tecnológico. Les comento que el PowerPoint y el video va a estar disponible. Digo, quédate tranquilo. Sí, quédate tranquilo, va a estar disponible. No, viejito, no. ¿Cuándo comenzó? Miren, hace 5 lustros, vamos a ponerle, aparecen empresas multinacionales y empiezan con un sistema de marketing, de comercialización muy violento, y se empieza a imponer el concepto de monitoreo de alarmas. Las empresas chicas, primero los que ya veníamos con alguna actividad, yo vengo de la época de las alarmas bancarias en la Policía Federal, las empresas de alarmas, cuando vimos ese advenimiento, los que instalábamos alarmas éramos instaladores y no monitoreábamos porque no se conocía mucho ese concepto más que en el ámbito de la policía o algunas financieras o las joyerías que pegábamos las cintas metálicas en los vidrios para detectar la rotura de vidrio. Estamos hablando de un tipo que va a cumplir 60 años el año que viene. Cuando veíamos llegar esas empresas, nos encontrábamos que mirábamos con escepticismo el concepto. En general mirábamos con escepticismo el concepto de monitoreo de alarmas. Luego nos dimos cuenta que o nos montábamos a la ola o perecíamos. O nos montábamos a la ola o perecíamos. Y lo hicimos como pudimos o como quisimos. Lo hicimos. Las empresas se llevaban en el gran negocio, las empresas grandes, y nosotros las migajas, que la verdad fueron muy interesantes. Pero el día a día no nos permitía pensar en qué le estábamos ofreciendo a la gente. ¿Qué le estábamos ofreciendo a la gente? Y no nos dábamos cuenta que ya estábamos empezando con el tiempo a matar la gallina de los huevos de oro. Aún hay alguna gallinita viva, aún quedan algunas gallinitas vivas, pero tenemos que tomar conciencia de que la cosa hoy no puede seguir como está con respecto a las características de los servicios que estamos dando. En épocas de un encantamiento total por la tecnología, hemos generado un peligroso desencanto en los usuarios en los sistemas de seguridad electrónica. Hoy se armó un combo explosivo bastante delicado. La crisis económica saca de nosotros, de cada uno de nosotros, lo peor de nosotros. Y lo mejor también, las dos cosas. La crisis económica nos vuelve malos sujetos o muy buenos sujetos. O ambas cosas quizá. Lo cierto es que hoy la gente, ante la crisis, mucha gente decide, por ejemplo, dar de baja el servicio de monitoreo de alarmas. Directamente pide la baja del servicio de monitoreo de alarmas. Pero no da de baja el servicio de televisión por cable. A lo sumo, en el peor de los casos,
baja el pack premium. ¿Está bien? Pero no da de baja el servicio de monitoreo de alarmas. Algo mal hemos hecho. Y seguimos haciendo algo mal, porque muchas empresas hoy están, por ejemplo, ofreciendo un servicio, y ustedes me explicarán qué servicio se puede ofrecer por, ¿cuánto, Bravo? 35.000 pesos, el cual... El servicio de monitoreo. Sí, 700 pesos, 600. Estamos hablando de que hay empresas que lo están dando por 300 pesos, 280 pesos. Es decir, ahí es donde aparece lo peor de nosotros también. Es decir, aparece lo mejor porque empezamos a tomar decisiones en cuanto a mejorar, a diferenciarnos, a dar un servicio especial, a que la gente vuelva a tener valor sobre ese servicio. Pero aparece también lo peor de nosotros. La gente da de baja el monitoreo, pero no el servicio. ¿Por qué? El servicio de monitoreo de alarmas es un intangible. Es un intangible. Entonces, como dice Carl Jung en su libro El momento de la verdad, ¿cuándo se toma valor del servicio de monitoreo de alarmas? Cuando pasa algo. No pasa nunca nada, pero cuando pasa algo es cuando tomamos conciencia de si vale la pena lo que hace varios años vengo pagando o no. ¿Y cuándo pasa algo? En un montón de oportunidades, pero no tantas. En una de ellas es cuando el operador tiene contacto con el cliente, cuando habla con el abonado. Abonado, cliente, usuario son palabras distintas para la norma. Abonado, cliente, usuario son palabras distintas. Un intangible entonces muere en el momento de la verdad, cuando el operador tiene trato con el cliente. Es un momento donde puede morir la ilusión del servicio de monitoreo. Otro es cuando hay una señal, y si esa señal fue una señal proveniente de una alarma no deseada, o si fue de una alarma genuina, y la concurrencia o no de la policía, otro tema, otro gran tema. ¿Cuándo comenzó entonces? Cuando pretendimos que con un PIR y un detector magnético protegíamos, por ejemplo, una casa de 2 pisos. ¿Qué empezó a pasar ahí? Empezó a producirse un negocio fabuloso porque podíamos dar hasta sin cargo un sistema de esos y cobrar un abono lógico. Pero ¿qué protegíamos? ¿Qué es lo que protegíamos realmente o qué estábamos generando con un kit? ¿Qué estábamos generando? ¿Qué posibilidades tenía el operador con un kit? Ahora vamos a ver por qué con un kit no se puede hacer bajo ningún punto de vista un análisis de una señal de alarma. No se puede hacer un proceso de filtrado como establece la norma IRAN 4177 y la 4174-2 que va a salir. Inclusive actualmente, en este momento, desde hace un año o dos, algunos fabricantes proponen el automonitoreo y el instálelo usted mismo. Y si no lo quiere instalar usted mismo, se lo instala un técnico que hizo el curso acá en la fábrica y es certificado. Pero, ¿y cómo aparece esto? Automonitoreo, fíjense cuántas cuestiones, ¿no? Cuántas angustias. ¿Cómo aparece el automonitoreo con respecto a la autoridad pública? ¿Va a estar en un mismo plano el particular que instaló una alarma respecto de una empresa como cualquiera de las nuestras que tiene que habilitar operadores, vigiladores, vehículos rojitos, uniformes, handys, ¿qué más? Que tienen que habilitar todo? ¿Va a estar en la misma posición? ¿Va a ser exactamente lo mismo el particular que informa a la autoridad pública? ¿Cuáles son los requisitos que va a cumplir un particular antes de dar aviso a la autoridad pública? Aquí entran en juego algunos pensamientos que tienen que ver con el desarrollo de mi vida habiendo sido policía. Policía y tecnólogo, porque mi especialidad siguen siendo las comunicaciones. El riesgo, ¿qué pasaba con los kits? Los kits generaban y generan señales constantemente si no hay forma de verificarlos. Y las empresas envían móviles policiales todos los días, centenares de móviles policiales desde hace 25 años. El riesgo de los policías ante el acostumbramiento. Siendo yo policía, ya habían muerto policías porque iban a la joyería,
Preguntaban, acá fue la alarma, y 2 policías juntos, acá en Recoleta, recibieron un tiro en la cabeza cada uno. El mal uso del recurso público. No tenemos derecho a utilizar el recurso público, así porque sí. El aprovechamiento de la delincuencia ante la ineficiencia tecnológica. Si total no pasa nada, si total son... ¿Cuántos casos hay constantemente de robos reales? Y en entidades bancarias ni hablar. El desprestigio de los sistemas en sí mismo y su descreimiento. Y el desencanto del intangible que decíamos antes. Bien, con todo esto que acabamos de ver, si ustedes me permiten, vamos a ver esa línea de tiempo y vamos a llegar al absurdo de la actualidad. En el año 2004, en Gran Bretaña, se escribe la norma British Standard DD 243, que traducida al castellano, su título es Instalación y configuración de sistemas de alarmas diseñados para generar condiciones de alarma. Es decir, una norma que establece que si se instala un sistema respetando esos criterios, esas recomendaciones, se puede establecer criterios de confirmación. Y entonces, a través de un proceso de filtrado, dar aviso a la autoridad pública solamente cuando se cumplen esos procesos de filtrado. Esto hubiera evitado un montón de males, pero a la industria no le servía, porque el kit no servía para esto. El kit de alarmas no sirve para esto. Les comento qué dice la DD 243, que luego es tomada por nosotros por la 4177. La DD 243 establece 3 sistemas de confirmación de alarma antes de dar aviso a la autoridad pública. Uno de los métodos de confirmación, el menos usado, son las alarmas audiblemente confirmadas, es decir, establecer dispositivos de audio que permitan a los operadores, a través de la escucha, saber si es una alarma real, si hay intrusos. No se usa, o debe haber alguien que la usa, no se usa. La otra es una muy fácil de utilizar, que es la secuencialidad. En una ventana de tiempo hace falta al menos 2 señales. Esto es bastante más largo de como lo estoy contando. Hace falta 2 señales antes de dar aviso a la autoridad pública. Esto tiene sus ingredientes, no es así nomás, pero tampoco es incumplible. No hacemos normas que no podamos cumplir. Yo no me sentaría a hacer una norma que yo, una pyme, no pudiera cumplir. Y la tercera, que es la que más está hoy en vigencia, que son las alarmas visualmente confirmadas. Dijimos audiblemente confirmada, secuencialmente confirmada y visualmente confirmada. Gracias. Bien, en el año 2006, en algún lugar, no recuerdo, escribí la noche de los bastones largos del monitoreo de alarmas, en alguna nota. Siendo el doctor Arlañán ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no sé si fue, nunca supimos si fue una orden de él o si el 911 que tenía asiento en La Plata se movió por su propia cuenta, suspende el envío de móviles policiales ante los avisos de alarmas de las empresas de monitoreo de alarma. Directamente y en forma inconsulta lo hace. Una noche caótica, por eso la llamé de ese modo, la noche de los bastones largos, una cosa totalmente inconsulta. Semara rápidamente, carta de documentos, reuniones y qué sé yo, logra una solución política de desinflamación de la situación a través de un protocolo de constatación de alarmas que si lo leyera ahora ante ustedes me daría vergüenza leerlo, pero cumplía una cuestión política, esa cuestión política que quizás los técnicos no entendemos mucho y sí la gente que está más metida en la política. Pero vergonzosa, vergonzosa, porque ya se podía resolver en aquella época esta cuestión. Pero se resolvió, políticamente se logró resolver. Luego entró en desuetudo, como diría vos, por costumbre abrogatoria. Luego no se usó más, hasta que, bueno, ahora veamos lo que pasa. En el año 2012 se publica la norma IRAN 4177, que es una adaptación idiosincrática de un británico a un argentino. Es decir, cómo un argentino puede cumplir una norma británica. Es una cosa compleja, pero se logró, que es la norma IRAN 4177 que está vigente. Ya dijimos las características. Permite el filtrado de alarmas a través de esas 3 condiciones. En el año 2016
se comienza la redacción de la 4174-2, que todavía no la terminamos, seguramente la terminaremos a principio del año que viene, que es la gestión que debe hacer el operador cuando una alarma está instalada bajo estas características. Pero lo paradójico viene acá, línea de tiempo. 2004 ya teníamos una norma que, aunque inglesa, podía servir perfectamente para no tener problemas con el comisario del barrio que venía y decía, che, mirá, yo voy, pero portate bien, imagínate, yo te mando los móviles. Ya podíamos haber evitado eso. Podíamos haber ayudado a los legisladores a no generar esas leyes, no sé si calificarlas como nefastas, como la 12297 u otras. En el año 2018, hace muy poquito, se produce una reunión que yo no estuve, yo no sé si estuviste vos, Bravo, la reunión de CAESBA. Sí. Bueno, yo no estuve, sí, estuviste. Hubo corregime si estoy equivocado porque no estuve, por favor. Hubo una mesa de seguridad electrónica, desmentime, por favor, no hay ningún problema. Hubo una mesa de seguridad electrónica, entre otros, en las que participaron funcionarios, directivos, donde se llegó a una conclusión, por lo menos en el problema de nuestra actividad de la seguridad electrónica y del monitoreo de alarmas. Y la conclusión es, no sé si estoy errado o no, vamos a seguir trabajando para mejorar estos problemas. ¿Fue más o menos esa? Me vino bárbaro que estés presente porque yo no estuve y escuché de oído estas cuestiones. Octubre 2018, 2004, 14 años. 14 años sentados nosotros, los empresarios, en el mejor sillón de la zona de confort, mientras no pasaba nada, pero pasaba mucho. Bueno, norma IRAN 4177, ya hablamos, la futura 4174-2. Ahora, aquí tengo que agradecer al doctor Ábalos un informe que me hizo, de lo cual extraje 3 párrafos para esta oportunidad. Pero en el supuesto caso que nosotros pudiéramos, de hecho en mi empresa lo hacemos, aplicar las cuestiones, hace muchos años que venimos aplicando los sistemas de filtrado, y sé que por ahí alguna otra empresa lo hace para no dar aviso a la autoridad pública del envío de tantos móviles. En la medida en que imaginamos ese proceso, el artículo 46, también te pido, Ricardo, que me corrijas, en el artículo 46, inciso F de la ley 1297, determina que se consideran infracciones graves no transmitir a los cuerpos policiales, fuerzas de seguridad las señales de alarma que se registren en las centrales o establecimientos privados. A ver, un proceso de filtrado requiere tiempo que la norma lo establece, unos minutos, unos 10, 12 minutos hacen falta. La ventana de tiempo que establece la norma es mucho más que eso. Sin embargo, la propia 12297 dice que se considerarán infracciones graves no transmitir a los cuerpos policiales o transmitir las señales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias. Lo de la falsa incidencia viene muy bien en la aclaración que me hiciste, porque yo tenía por ahí la preocupación del delito de no comunicar un delito, ¿no? Que es el artículo 245 del Código Penal. Es decir, que aunque quisiéramos hacer las cosas bien, hasta la ley 1297, si es que hablamos de la 1297 en la provincia de Buenos Aires, nos pone entre la espada y la pared. Perdón, Sí. hay una cuestión que se cruza ahí, Sí. porque está usted hablando que tiene que haber un retraso para que Sí. sea fidedigna, Sí. pero después por otro lado dice el no reporte de alarmas. Eso es lo que te No estoy... reporte a tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Ahí están chocando. Claro, a eso quizás no fui claro entonces, discúlpame. Hay una contradicción. Por supuesto. Uno tiene que esperar, pero después si espera dice por no avisar. Eso es lo que yo estoy marcando. Tu comentario me hace ver que no fui claro. ¿Cómo hago yo para
cumplir una norma técnica que está subordinada a la norma legal, cuando la norma legal me dice que yo no puedo hacer un retraso. Y no queda otra que hacer un retraso. Si yo necesito hacer filtrado, no queda duda que necesito hacer filtrado. Sí. Como asistentes de la fuerza pública, Sí. tenemos la obligación de transmitir la noticia crimis después que la evalúe la autoridad estatal, si tiene asidero o no. Pero si nosotros tenemos un reporte de alarma que dice que se está cometiendo un delito y tiene la suficiente viabilidad como para sospechar que Sí. eso existe, tenemos la obligación de transmitir. ¿Cuál es la suficiente viabilidad? Y bueno, hay Está retraso. el reporte de alarma tiene que ser lo suficientemente serio como para Bien. ¿Y cómo lográs que sea lo suficientemente serio? que tenga varias vías de chequeo. Bien. Norma IRAN 4177. Ahí las tenés, las vías de chequeo. ¿Está bien? Para generar el chequeo, estás generando una demora. Es inevitable. Y hoy la demora mínima es a través de la videoverificación. Esa es la más sencilla de las demoras. También la secuencialidad, ¿eh? También la secuencialidad. No podemos entrar ahora en detalle, pero con gusto podemos hacer una reunión de 4177. Una reunión de 4177 nos lleva todo el tiempo, pero es maravillosa la 4177. Mientras debatimos todo esto, también debatimos aumentos, habilitaciones, competencia desleal. Lo que decíamos recién, nos hemos pasado los últimos 5 lustros sentados en el sillón confortable, siempre en el marco de pseudo-verdades, porque siempre estos fueron pseudo-verdades. El monitoreo de alarma tal cual lo concebimos en el 70%, por decir un porcentaje, es una ilusión total. El monitoreo de alarma en concepto de kits instalados es una ilusión total. Y también la ilusión de la policía hacia nosotros, es decir, ¿va a concurrir la policía? ¿Cuántas veces va a concurrir? A ese mismo lugar no va a ir 2 veces o 3. Y con los funcionarios de mirada acotada, limitada a sus necesidades y mezquindades. Pero todo cambia, porque la tecnología está cambiando. Ya la automatización reemplaza todo y nosotros seguimos con estamos trabajando para mejorar el tema. Bueno, esto es lo que yo les quería decir con respecto a alarmas. Esto es lo que yo les quería transmitir a ustedes. ¿Cuánto llevamos? Esto se fue el diablo. Vamos casi una hora. Esto es lo que yo quería transmitirle a ustedes con respecto a alarmas. Si entráramos en el tema de la videovigilancia, nos llevaría mucho tiempo. Yo preferiría dejarlo para otra oportunidad. Hablarles un poquito de la educación. ¿41 minutos? Vale. Hablarles un poquito de si es que alguno de ustedes está en el área de capacitación de sus empresas, cómo yo enfocaría la capacitación y si quieren debatir algo o si no, daríamos por finalizado. Si están de acuerdo, ¿está bien? Con respecto a la videovigilancia, lo que tendría que decirles rápidamente es que la cuestión de la videovigilancia está en el requisito operacional. Es decir, estamos cansados de ir a buscar imágenes y no las encontramos, estamos cansados de ir a buscar imágenes y las imágenes no sirven para lo que pretendemos, estamos cansados de ir a buscar imágenes y no encontramos ni la DVR, ni la NVR, no la encontramos, no está, se la robaron. Es decir, no se piensan los requisitos operacionales, se cree que con un mismo sistema se pueden hacer un montón de cosas, y una cosa es identificar, otra cosa es reconocer, otra cosa es observar, otra cosa es vigilar, etcétera, etcétera, y cada uno de esos aspectos están perfectamente determinados en, ve, ahí dice, o qué será, o será, ¿para qué lo voy a diseñar? ¿Para observar? ¿Para qué? Es todo un tema la videovigilancia, es un tema que a mí también me apasiona muchísimo. Hace muy poquito en el IUFA tuvimos oportunidad, el IUFA es el Instituto Universitario de la Policía Federal, tuve oportunidad de asistir a una conferencia de un colega, un comisario en actividad, que es responsable de un área de identificación a través de imágenes, y este hombre, al presentar su tesis para recibirse de licenciado en seguridad, plantea sus angustias de que cuando va a la justicia, cuando va a los fiscales le dicen, pero me tenés que dar la certeza o no si este individuo es el de la imagen. Y él le dice, no te puedo dar la certeza. Y entonces yo no lo puedo condenar. Bueno, yo no te puedo dar la certeza.
Entonces, él, desde su función de especialista en seguridad, pero no tecnólogo, transmite esa angustia. Yo le respondo desde la tecnología. La tecnología que se está utilizando no responde nunca al requisito operacional que se pretende. Pero es todo un tema. Bueno, solamente para que tengan una idea de las normas IRAM vigentes en la actualidad, tenemos la 4174, sistemas de alarma, centros receptores de supervisión de alarmas, parte 1, componentes mínimos, requisitos mínimos. Sobre esta norma es sobre la que... Sí. ¿El sistema de reconocimiento facial no es una prueba? ¿Eso es ¿Cómo? que en la justicia no lo tiene como plena prueba? Sí, sí, por supuesto. A ver, no quiero meterme en el aspecto legal. Lo que te quiero decir es que la imagen, a veces, o la mayoría de las veces, la imagen no cumple los requisitos necesarios para que sea elemento de prueba. Exacto, para que sea elemento de prueba. ¿Pero por qué? Porque cuando se diseña el sistema no se tiene en cuenta lo que la norma llama requisito de prueba, el destino. Yo cuando diseño el sistema, ¿qué características de sistema voy a poner? ¿Qué tipo de cámaras? ¿Te das cuenta? Es decir, ¿qué resolución? ¿Qué tamaño de imagen en función de la pantalla? Es decir, una serie de factores que hace que instalemos sin conocimiento, porque venimos surfeando la ola hace muchos años como pudimos. ¿Por qué? Porque no se enseñan estas cosas en la educación superior ni en ningún lado. ¿Y por qué no se enseñan? Porque no hay suficiente bibliografía. Hay mejor bibliografía en los propios manuales de los equipos que bibliografía académica. Entonces a los docentes, que encima no son especialistas, se les complica mucho en las universidades enseñar seguridad electrónica. Hay libros, pero algunos están desactualizados, la tecnología no te da tregua. Entonces, ahora después hablamos un poquito de esto. Les quería decir, la 4174-1 es la norma que el IRAM y también SEMARA utiliza el IRAM para certificar estaciones de monitoreo, SEMARA para inspeccionar y otorgar certificados de inspección. Son cosas distintas. Por ahí se nos mezcla certificar con inspeccionar, con homologar. Son cosas absolutamente distintas. Y tiene que ver con la relación que existe entre la autoridad de inspección o de certificación y los inspeccionados certificados. En el caso de SEMARA, es un tema complejo. OAA. Organismo Argentino de Acreditación establece estas pautas. Organismo Argentino de Acreditación, ustedes lo buscan en Google, lo googlean, lo van a encontrar. Una cosa es que un organismo demuestre sus actitudes ante una cámara como es SEMARA, que son en algún punto pares. ¿Tiene validez? Por supuesto que tiene validez. Ninguna duda que tiene validez. Pero hay que cumplir ciertos requisitos. Y no se puede llamar certificación a eso, porque así lo determina el Organismo Argentino de Acreditación. No se puede llamar homologación. Homologación es referente a los equipos, no referente a las actividades como, por ejemplo, una estación de monitoreo. Y sí, en el caso de ser una cámara la que genere esta actividad de control no. Esta actividad de inspección y de entrega de certificado de inspección tiene que ser inspección. En caso de el IRAM, que no guarda ninguna relación con las personas que piden, las empresas que piden esta intervención, es certificación. Esto sale de... Yo trabajé mucho en este tema, luego me aparté de SEMARA hace muchos años, en el año 2013, y bueno, eso quedó ahí. Pero estos son los conceptos. 4174. Acá con esta norma yo puedo, y es una norma cumplible, yo puedo tener una verdadera estación de monitoreo de alarmas, que también puede ser de video, porque la norma establece que puede tomar otros servicios como el video, como ABL, localización automática vehicular, en la medida en que no perjudique el criterio principal que era el monitoreo de alarmas. Lo dice la norma. Tenemos la 4175, que es una norma que ya sale de circulación y es reemplazada por la nueva 4175, ya. Si no es ahora en diciembre, yo soy el secretario, si no es ahora en diciembre va a ser en marzo o abril.
Es una normativa general para la instalación, es muy interesante. La 4176 establece grados de seguridad y clases ambientales. Es una pseudo análisis de riesgo. Es decir, siempre tenemos que pensar que la base está en el análisis y la gestión de riesgo. Analizar el riesgo es hacer el proyecto, hacer la gestión es diseñar el sistema, instalarlo y prevenir los riesgos del modo que se pueda o que se quiera. La 4176 es eso, establece, en algún modo recomienda qué requisitos debe cumplir una alarma para ciertas características, teniendo en cuenta el contenido del edificio, las características del edificio, especulando en la posibilidad de qué características van a tener los delincuentes. Es decir, tiene en cuenta un montón de cuestiones, es muy interesante. La 4177 ya hablamos largamente, o no tan largamente, pero bastante, y la 4179 es una norma bastante densa. La 4179 es una norma de gestión de estaciones de monitoreo, de empresas de monitoreo. Es bastante, no es tan dinámica como las otras, pero es muy interesante porque nos ayuda a la mejora continua. La 62676-1, la primera norma de videovigilancia. La 4174, que estamos por terminar, 2, no reemplaza a la 1, es la gestión para la 4177. La 4175 nueva, que va a reemplazar a la 4175 existente, y esta que es la de video, que no reemplaza a la existente, sino que la complementa. Bien, ahora sí, 50 minutos, les doy, si ustedes me permiten, estos últimos 10 minutos, que tiene que ver con ese aspecto que a mí me motiva tanto, que es algo que me apasiona, que es la docencia, que excede mi amor por la misma actividad, o quizás sea el amor por la misma actividad que me ha llevado en los últimos años a profundizar tantas horas de mi vida, a aplicar tantas horas de mi vida a la docencia y a perfeccionarme. La figura de Merlí, de la serie de Netflix, tiene esa cuestión de la didáctica de la provocación, ¿no? Y él tenía, aquel que vio la serie, tenía esa cuestión de la didáctica de la provocación. Repugnantes para uno, aplaudible para otros, plausible para otros, no importa. El tema es motivar, es decir, movernos, hacernos pensar, hacernos tener pensamiento crítico. Y en tecnología hay algo que es la bendición, que es fácil de hacer que los alumnos aprendan tecnología. Hay muchos autores, muchísimos autores que hablan del aprendizaje, muchísimos. Piaget, Vygotsky son esencialmente psicólogos, muy locos de verdad. Cuando uno los lee, gente muy, muy loca, pero gente muy, muy capa, muy sabia, que les rompe la cabeza a cualquiera leerlos. Brumer también, el aprendizaje por descubrimiento. Pero para mí, el autor mío de cabecera en cuestiones de aprendizaje es Ausubel. Él es el que habló de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es no el aprendizaje que yo creo importante para el alumno, sino el aprendizaje que el alumno perciba que es importante para él. Ahí está el gran cambio en la mentalidad del docente. Yo no puedo hacer que prime me mirás con una cara. Yo no puedo hacer que prime mi deseo. Yo tengo que desentrañar del alumno qué es lo que le va a servir realmente. Y Ausubel se ha desarrollado en eso y habla del aprendizaje significativo en ese sentido. Y no hay aprendizaje significativo si no hay experiencia, si no hay experimentación. Yo le digo a los alumnos, el primer día de clase, le digo muchas cosas, el primer día de clase, ese día que uno hace ese contrato didáctico, a veces tácito, a veces explícito, les digo que ellos no están viniendo a perder el tiempo acá, que intenten darse cuenta que no están. Hoy es muy complicado el tema de la educación porque los chicos hoy, chicos y no tan chicos, vienen a probar, quieren el certificado. Pero que traten de interpretar que el aprendizaje les va a permitir
de alguna manera, progresar definitivamente si es que lo que logran aprender les va a servir. Ese es el tema. Basta de enseñar cosas que no van a servir absolutamente para nada. Y en tecnología es muy fácil enseñar lo que va a servir. Es muy simple. Les voy a hablar de esto y termino. ¿Qué estamos viendo acá? Sí, sí. ¿Y qué ven en la cara del viejo? El viejo con respeto. Está atento, asombrado. ¿Gustoso? Está atento, está concentrado. Fíjense que prácticamente no hay diferencia en los gestos. Hay una rama de la pedagogía que yo trato de indagar constantemente y trato de aplicar constantemente, que se llama la andragogía. Andragogía. Cuando tengan ganas, investíguenla. La andragogía, como les dije, es la rama de la pedagogía que explica la educación del adulto. El adulto grande tiene plena conciencia de la finitud de tiempo, de vida. Tiene poco tiempo para aprender. El adulto que entra a un claustro, a un aula, donde vos estés dando clase, ese tipo tiene que ser el Dios de los alumnos, porque es el que merece todo, porque no tiene tiempo. Le queda poco tiempo para aprender y después le queda poco tiempo para enseñar o para aplicar. Pero ese adulto quiere aprender lo que le sirve y ya. Quiere urgentemente saber. Entonces, lo que intento es ese concepto de andragogía, llevárselo a estos chicos. Y decirles ese primer día de clase que esa mochila, que ese morral, que esa cartera con la que entran, cada día que salen del aula y se van para su casa, para su servicio, para su trabajo, para su puesto de vigilador, para donde sea, tienen que notar que pesa unos gramos más. Esos gramos son el pequeño, pero significativo aprendizaje que hicieron ese día. Tienen que percibir eso, ese aprendizaje significativo. Tienen que saberse autores, tienen que animarse a escribir, a producir sus conocimientos. Tienen que animarse a investigar. Y para investigar solo basta con ser curioso, volver a la edad de los por qué. Y además tener el conocimiento de la investigación que se aprende, de cómo se investiga técnicamente. Eso es lo que yo pretendo trasladar. ¿Y saben qué? En tecnología da resultado. Es fácil. Es fácil contar la tecnología como un cuento capítulo a capítulo, todos los días de clase cuando yo diagramo un curso, y dejarles para la clase que viene la inquietud de lo que va a venir. Y aún los jóvenes, los que primero llegan con la intención de solamente obtener el certificado porque les va a servir para algo en el trabajo, se van sabiendo mucho más o algo más de cómo entraron. Las normas son un excelente ordenamiento informativo y técnico para enseñar tecnología, para enseñar la problemática de las alarmas y la problemática de la videovigilancia. Bien, esto es todo lo que de todo corazón tenía para darles. Les agradezco la atención. Por supuesto los escucho. Gracias, viejo. Gracias, viejo.